La cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, valores, costumbres, normas, prácticas, tradiciones y formas de vida que caracterizan a una sociedad o grupo social. Se manifiesta en el lenguaje, el arte, la religión, la comida, las leyes, la tecnología, las instituciones y otros aspectos de la vida diaria. La cultura se transmite de generación en generación y se evoluciona con el tiempo, influyendo en cómo las personas interpretan y se relacionan con el mundo que los rodea. A través de la cultura, las personas desarrollan un sentido de pertenencia y una comprensión compartida del mundo, lo que facilita la cohesión social y la interacción entre individuos. A medida que una sociedad enfrenta nuevos desafíos, su cultura puede adaptarse, transformarse o en algunos casos desaparecer. Los grupos étnicos son comunidades humanas que comparten una identidad común basada en características culturales, lingüísticas, religiosas, históricas o geográficas. Los miembros de un grupo étnico suelen compartir un sentido de pertenencia debido a su origen ancestral, tradiciones, costumbres y a veces una lengua, religión específica. Estos grupos pueden variar en tamaño y pueden estar distribuidos tanto dentro de un país como en varios países. La etnicidad puede influir en la identidad personal o colectiva, así como en las relaciones sociales dentro de una sociedad. Te voy a decir los primeros pobladores de lo que hoy es en el estado de Chihuahua. El primero que tenemos son los apaches. Este grupo está nomado de cazadores recolectores, hábitos diversas partes del norte de México y el suroeste de Estados Unidos. En Chihuahua los apaches eran conocidos por su habilidad como guerreros y su resistencia a la colonización española. Número 2 tenemos los conchos. Este grupo habitaba principalmente en la región central y sur del estado, cerca de los ríos Conchos y Bravo. Los conchos eran agricultores y pescadores, se dividían en varios subgrupos como los chizos, julimes y tapacolmes. El que tenemos siguiente son los tobosos, un grupo nómada que vivía en la zona desértica del norte de Chihuahua y eran cazadores recolectores y tuvieron un enfrentamiento como los españoles con otros grupos indígenas. Y por último, la diferencia principal entre los grupos nómadas y sedentarios radica en su forma de vida y relación con el territorio. Los grupos nómadas son aquellos que no tienen un lugar fijo de residencia y se desplazan constantemente en busca de recursos como agua, alimento o pasto para sus animales. Su movilidad puede ser estacional o según las necesidades del entorno. Estos grupos suelen depender de la caza, la recolección o el pastoreo como medio de subsistencia. Por ejemplo, de grupos nómadas incluyen los beduinos de desiertos o los pueblos indígenas cazadores recolectadores, y luego los grupos sedentarios son aquellos que se establecen en un lugar fijo de manera permanente o durante largos periodos. Su estilo de vida está ligado a la agricultura, la construcción de asentamientos estables y el desarrollo de estructuras sociales más complejas. Los grupos sedentarios construyen aldeas, pueblos o ciudades, y pues su organización social tiende a ser más jerárquica y estructurada. El concepto de etnia se refiere a un grupo de personas que comparten una identidad común basada en características culturales, lingüísticas, religiosas, históricas o raciales. Los miembros de una misma etnia suelen tener un sentido de pertenencia compartido y suelen distinguirse de otros grupos por elementos como el idioma, las costumbres, las tradiciones, la religión, la historia común o el origen geográfico. El término de etnia
no está necesariamente ligado a una categoría biológica o racial, sino que más bien se enfoca en aspectos culturales y sociales. Mesoamérica es una región cultural y geográfica que abarca parte de lo que hoy es México y América Central. Es conocida por haber sido el hogar de diversas civilizaciones precolombinas avanzadas, como los olmecas, mayas, zapotecas, mixtecas y aztecas. El término se refiere no solo a un aspecto físico, sino también a una serie de características culturales compartidas por las civilizaciones que la habitaron. Algunos elementos comunes en las culturas mesoamericanas incluyen como escritura jeroglífica y sistema de numeración avanzado, calendarios sofisticados, culto a dioses relacionados con la naturaleza, como el sol, la lluvia y el maíz, construcción de pirámides y centros ceremoniales, el juego de pelota mesoamericano, el desarrollo de sistemas agrícolas complejos incluyendo la milpa. Los sedentarios se refieren a un estilo de vida o una forma de organización social en la que las personas o grupos humanos se establecen de manera permanente en algún lugar fijo, con contraste con los grupos nómadas que se desplazan constantemente en busca de recursos. En el contexto histórico, el sedentarismo comenzó en el desarrollo de la agricultura, ya que permitió a las comunidades producir su propio alimento de manera estable y crear asentamientos permanentes. Esto facilitó el surgimiento de aldeas, ciudades y civilizaciones un poco más complejas. Las sociedades sedentarias suelen desarrollar infraestructuras como viviendas, caminos y sistemas de almacenamiento y distribución de recursos. En un sentido más moderno, el sedentario también puede referirse a una persona que lleva una vida físicamente inactiva, con poco movimiento o ejercicio. El concepto de nómadas se refiere a un grupo de personas o sociedades que no tienen un asentamiento fijo y se desplazan de un lugar a otro en busca de recursos como alimento, agua o pastos para sus animales. Este estilo de vida está ligado históricamente a comunidades que practican la caza o la recolección o el pastoreo. Los pueblos nómadas suelen tener una organización social y cultural adaptada a su movilidad, con viviendas portátiles como tiendas de campaña o los tipis. Pocas posesiones materiales para facilitar el traslado. Existen diferentes tipos de nomadismo, como los cazadores-recolectores, grupos que se desplazan en función de la disponibilidad de recursos naturales, cazando animales y recolectando plantas. Los pastores nómadas. Estos grupos crían ganado y se trasladan con sus animales en busca de pastos frescos. Nómadas comerciales. Comunidades que se desplazan de comercio realizan intercambios con algunas partes caravanas en regiones desérticas. El nomadismo fue la forma de vida predominante antes del desarrollo de la agricultura, que marcó el inicio del sedentarismo, aunque hoy en día es menos común. Algunas comunidades en el mundo aún practican el nomadismo. El término Mesoamérica fue popularizado por el antropólogo Paul Kirchhoff en el siglo XX, para agrupar las culturas que comparten estas características antes de la llegada de los europeos. El concepto de Aridoamérica es una de las áreas culturales precolombinas que abarcaba una extensa región en el norte de México y suroeste de Estados Unidos. Se caracterizaba por su clima árido y semidesértico con escasas lluvias, a lo que limitaba el desarrollo de la agricultura y obligaba a sus habitantes a adaptarse a condiciones ambientales extremas. A diferencia de Mesoamérica, donde florecieron civilizaciones agrícolas, en Aridoamérica predominaban grupos nómadas y seminómadas que practicaban en algunas zonas limitadas la agricultura de subsistencia entre los grupos indígenas que habitaban en esta región.
Se encontraban en los chichimecas, tobosos, pimas, cochos, entre otros. En los sumas, los hombres solían usar taparrabos y las mujeres faldas sencillas. Su vivienda eran chozas construidas con materiales que obtenían de la selva. La religión estaba basada en creencias animistas. Su lengua era misumalpas. La organización política eran clanes o familias extensas. La organización social se basaba en las familias extensas. Los tarahumaras, los hombres visten una prenda llamada zapeta o tápalo. Las mujeres usan faldas largas y coloridas. La vivienda construida en casas sencillas con materiales locales, con piedra, madera y techos de ramas o paja. La religión era animismo y el cristianismo. Su lengua es el rarámuri. La organización política está basada en la participación de los ancianos y personas respetadas. La organización social está basada en la familia extensa. En los tobosos solían usar los hombres taparrabos y capas de piel para cubrirse, mientras las mujeres probablemente usaban túnicas o faldas largas. Su vivienda, al ser nómadas, construían viviendas temporales y fácilmente desmontables. Su religión era influenciada por el animismo. Su lengua pertenece a la familia cuauhtémoca o una lengua relacionada con otras tribus. Su organización política estaba basada en la autonomía de las bandas o familias. Su organización social estaba basada en torno a la cooperación para la supervivencia en el ambiente del desierto. En los mogollones, su vestimenta utilizaban fibras vegetales y pieles de animales. Su vivienda eran estructuras semisubterráneas conocidas como pitobuses. Su religión era animista y su lengua se desconoce. Su organización política era una estructura tribal y comunal con líderes locales que probablemente tenían autoridad basada en la experiencia. Su organización social era la agricultura, arte y cerámica. Los tepehuanos, los hombres usaban pantalones de manta o algodón y camisas sencillas. Las mujeres visten faldas largas de algodón coloridas y decoradas con bombardos. Su vivienda eran casas de adobe y madera. Su religión es una mezcla de creencias ancestrales prehispánicas y elementos del catolicismo. Su lengua era el tepehuano. Su organización política está basada en autoridades comunales. Su organización social era la economía agrícola, el sistema de reciprocidad y ceremonias comunitarias. En los pimas, los hombres solían vestir taparrabos hechos de fibra vegetal o cuero. Las mujeres vestían faldas largas hechas de fibra vegetal o algodón. Su vivienda reflejaban las condiciones climáticas del desierto, por lo que eran construidas sencillas pero eficientes. Su religión eran las creencias animistas, rituales agrícolas, chamanes y sincretismo. La lengua de los pimas era el idioma Odam, que pertenece a la familia lingüística Yuto-Nahua. Su organización política era tradicionalmente comunal y descentralizada, aunque adaptaron a algunos sistemas europeos. La organización social estaba basada en la familia y la cooperación comunitaria con un fuerte enfoque. Los apaches, los hombres usaban taparrabos hechos de cuero o piel de venado. Las mujeres llevaban vestidos largos de piel de venado o faldas con blusas hechas de cuero o materiales vegetales. Las viviendas tradicionales de los apaches eran las wickiup, estructuras temporales en forma de cúpula. La religión era el animismo, dioses y figuras espirituales, ceremonias y rituales, y los chamanes. Su lengua eran ciertos dialectos pertenecientes a la familia athabascana, un grupo de lenguas que también incluye a los navajos. Su organización política era descentralizada y basada en la autonomía de pequeñas bandas o grupos familiares. Su organización social era altamente adaptable, enfocada en la autoeficiencia, la guerra y la cooperación entre miembros de la banda.